Los bancos centrales están reconfigurando el sistema financiero global en silencio y si no se entiende lo que están haciendo ahora mismo, se está operando a ciegas. El movimiento no es táctico, es estructural. Están acumulando oro de forma sostenida mientras reducen exposición a monedas fiduciarias clave. No es teoría, es asignación de capital real con horizonte de años, no de semanas. Y eso cambia completamente el marco de análisis. Hoy, 3 de abril de 2026, el oro no está simplemente subiendo o bajando. Está operando cerca de niveles críticos con episodios de volatilidad que confunden a quienes miran el corto plazo. Pero debajo de ese ruido hay una transición más profunda. Instituciones que tradicionalmente confiaban en el dólar y el euro están reajustando sus reservas hacia activos que no dependen de ningún emisor. Punto clave. Para los bancos centrales, el oro no es una inversión, es un activo de reserva reconocido oficialmente. La plata no lo es. Eso elimina de inmediato cualquier narrativa que dependa de compras institucionales en plata. El flujo estructural está en el oro, y ese flujo no responde a modas ni a ciclos de mercado cortos. Ahora, ¿por qué están comprando? No es por una sola razón, es una convergencia de riesgos. Inflación persistente en sus economías, necesidad de liquidez en escenarios de estrés, tensiones geopolíticas crecientes, fragmentación del comercio global y un factor crítico que el mercado minorista subestima, el riesgo de sanciones y congelación de activos. Cuando un banco central acumula oro, está comprando soberanía financiera, está reduciendo la probabilidad de que otro país pueda bloquear su capacidad de operar. Ese es el nivel de análisis, no es diversificación. Es defensa estratégica, y aquí está la señal más importante. Están proyectando una reducción en la dependencia de monedas fiduciarias, especialmente el dólar y el euro. No están rotando entre divisas, están cuestionando el sistema completo. Eso implica que el oro no compite contra otras monedas, compite contra la credibilidad del sistema fiduciario en su conjunto. Esto divide el mercado en dos grupos completamente distintos. Por un lado, operadores de corto plazo que buscan rentabilidad en términos fiduciarios, reaccionando a movimientos diarios, expectativas de tasas, momentum. Por otro, actores con horizonte de años que no están intentando ganar dinero, sino preservar poder adquisitivo fuera del sistema monetario tradicional. Y aquí viene la revelación central. Los bancos centrales no están tradeando oro, están acumulando. No venden en correcciones, no reaccionan a volatilidad, compran más cuando el precio cae. Eso define el piso estructural del mercado. ¿Desde qué país nos estás viendo? Ahora, si se observa la acción reciente del precio, muchos interpretan las correcciones como debilidad. Error de marco. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es una sobreextensión impulsada por expectativas de recortes de tasas, apalancamiento y entradas especulativas agresivas. El mercado se adelantó, subió demasiado rápido. La corrección no es una señal bajista, es una normalización. Desde una perspectiva institucional, el problema no fue la caída, fue la subida excesiva previa. Eso indica que el mercado minorista y el capital especulativo están operando con expectativas poco realistas, mientras que el flujo estructural sigue intacto. Pero hay un riesgo que no se está valorando correctamente y es aquí donde la narrativa cambia de dirección. El principal escenario bajista para el oro no es una pérdida de demanda, sino una venta forzada por parte de los propios bancos centrales. Si se produce un shock severo, por ejemplo, una crisis energética prolongada con precios del petróleo en niveles elevados sostenidos, los gobiernos podrían necesitar liquidez inmediata para financiar sus economías. En ese escenario, el activo más líquido que poseen es el oro, y venderían. Ese tipo de evento generaría presión bajista significativa en el precio, no por falta de valor, sino por necesidad de liquidez. Es un cambio de dinámica, de acumulación estratégica a liquidación forzada. Pero ese escenario implica algo mucho más grave. No es solo cae el oro, es una señal de estrés sistémico. Para que grandes economías vendan oro, el sistema fiduciario tendría que estar bajo presión extrema, posiblemente con pérdida de confianza en ciertas monedas relevantes. En economías pequeñas, esto ya ha ocurrido históricamente sin impacto global significativo. Pero si ocurre en economías grandes, el efecto es contagioso. Afecta divisas, comercio, deuda soberana y estabilidad financiera global. En ese contexto, una caída del oro no sería una señal de debilidad estructural, sino una distorsión temporal dentro de un entorno caótico. Y solo quienes tengan capacidad de resistir ese entorno, liquidez, seguridad, acceso a recursos básicos, podrán capitalizar esa oportunidad. Volviendo al presente, el comportamiento actual del mercado refleja una tensión clara entre dos fuerzas: acumulación institucional a largo plazo y especulación a corto plazo. La volatilidad viene de la segunda, la dirección estructural viene de la primera. Ahora, hay otro factor que explica por qué muchos inversores no participan en este mercado, y no es falta de información ni de lógica, es presión social, narrativa, incentivos. En muchos entornos financieros, el oro se percibe como un activo improductivo, sin rendimiento, asociado a visiones defensivas o incluso extremas. Esa percepción no surge del análisis, sino de cultura de mercado, y cambiar de postura implica riesgo reputacional dentro de ciertos grupos. Eso genera una barrera invisible. No es que el argumento no sea sólido, es que aceptarlo implica salir de una narrativa dominante. Y la mayoría evita ese costo social. Mientras tanto, los bancos centrales no tienen ese problema, no operan bajo presión de opinión, operan bajo lógica de supervivencia económica y están tomando una decisión
clara: reducir exposición a activos que dependen de confianza externa y aumentar exposición a activos que no pueden ser manipulados o congelados por terceros. Eso redefine completamente la función del oro en cartera. No es un activo para ganar más, es un activo para perder menos cuando el sistema falla. La implicación práctica es directa. El precio del oro en el corto plazo puede seguir mostrando volatilidad, especialmente si continúan los flujos especulativos y los ajustes de expectativas de tasas. Puede testear resistencias, corregir, lateralizar, pero ese comportamiento no invalida la tendencia estructural. El verdadero motor del mercado no está en los traders, está en los balances de los bancos centrales, y ese motor no se detiene por una corrección del 10% o 20%. Se detiene solo si cambian las condiciones que lo impulsan: estabilidad geopolítica, confianza plena en monedas fiduciarias, ausencia de riesgos de sanción. Ninguna de esas condiciones está presente hoy. Por el contrario, el sistema muestra señales de fragmentación, bloques económicos más definidos, tensiones comerciales persistentes, políticas monetarias divergentes y un uso creciente de herramientas financieras como instrumento geopolítico. En ese entorno, el oro no es una apuesta, es una consecuencia lógica. La conclusión operativa no es inmediata ni simple, pero es clara. El mercado está en una fase de transición donde el precio no refleja completamente el cambio estructural en la demanda institucional. Eso genera oportunidades, pero también ruido. El error es interpretar ese ruido como señal principal. El análisis correcto parte de entender quién está comprando, por qué lo está haciendo y con qué horizonte. Y en este momento, los actores más relevantes del sistema financiero global están acumulando un activo que no depende de promesas, contratos o confianza en terceros. Ese hecho, por sí solo, redefine el equilibrio de poder en el sistema monetario.